Capítulo 3. Obteniendo el deseo de obedecer. Aprendió la obediencia, Hebreos 5:8. El secreto de la verdadera obediencia es una clara y estrecha relación personal con Dios. Todos nuestros intentos de obediencia plena serán fracasos hasta que tengamos acceso a su comunión permanente. Es la santa presencia de Dios morando conscientemente con nosotros lo que nos impide desobedecerle. La obediencia defectuosa es siempre el resultado de una vida defectuosa. Despertar y estimular esa vida defectuosa con argumentos y motivos tiene su utilidad, pero su principal bendición debe ser que nos hacen sentir la necesidad de una vida diferente, una vida tan enteramente bajo el poder de Dios que la obediencia será su resultado natural. La vida defectuosa, la vida de comunión quebrantada y regular con Dios, debe ser sanada, y debe abrirse paso a una vida plena y saludable, entonces la obediencia plena será posible. El secreto de la verdadera obediencia es el retorno a una comunión estrecha y continua con Dios. Aprendió la obediencia. ¿Por qué era esto necesario? ¿Cuál es la bendición que nos trae? Escuche. Aprendió la obediencia por medio de las cosas que padeció, y llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, Hebreos 5:8 y 9. El sufrimiento no es natural para nosotros, y por eso exige la rendición de nuestras voluntades. Cristo sufrió para que en él aprendiera a obedecer y a entregar su voluntad al Padre a cualquier precio. Necesitaba aprender la obediencia para que, como nuestro gran sumo sacerdote, se hiciera perfecto. Aprendió la obediencia, se hizo obediente hasta la muerte, para llegar a ser el autor de nuestra salvación. Se convirtió en el autor de la salvación a través de la obediencia, para poder salvar a aquellos que le obedecen. Así como la obediencia fue absolutamente necesaria para Jesús, la obediencia es absolutamente necesaria para que nosotros heredemos la salvación. La esencia misma de la salvación es la obediencia a Dios. Cristo, como el obediente, nos salva como sus obedientes. Ya sea en su sufrimiento en la tierra o en su gloria en el cielo, ya sea en él mismo o en nosotros, la obediencia es en lo que está puesto el corazón de Cristo. En la tierra, Jesús fue un estudiante en la escuela de la obediencia, en el cielo, él la enseña a sus discípulos aquí en la tierra. En un mundo donde la desobediencia reina hasta la muerte, la restauración de la obediencia está en manos de Cristo. Como en su propia vida, así en nosotros, él se ha comprometido a mantenerla. Él la enseña y la obra en nosotros. Tratemos de pensar qué y cómo nos enseña. Puede ser que veamos cuán poco nos hemos dado a nosotros mismos para ser estudiantes en esta escuela, donde la obediencia es el único tema a aprender. Cuando pensamos en una escuela ordinaria, las cosas principales en que pensamos son, 1, a el maestro, 2, a los libros de texto, y 3, a los estudiantes. Veamos qué es cada una de estas cosas en la escuela de obediencia de Cristo. El maestro. Él aprendió la obediencia, y ahora que la enseña, lo hace ante todo revelando el secreto de su propia obediencia al Padre. El poder de la verdadera obediencia se encuentra en una clara relación personal con Dios. Así fue con nuestro Señor Jesús. De todas sus enseñanzas dijo: Yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna, por tanto, todo lo que digo, como el Padre me dijo, eso hablo, Juan 12:49 y 50. Esto no significa que Jesús recibiera el mandamiento de Dios en la eternidad como parte del encargo que el Padre le hizo al entrar en el mundo. No. Día a día, cada momento mientras enseñaba y trabajaba, vivía, como hombre, en continua comunicación con el Padre, recibiendo las instrucciones del Padre justo cuando las necesitaba. Jesús mismo lo dijo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace, y le mostrará obras mayores que estas, Juan 5:19 y 20. Según oigo, juzgo, Juan 5:30. No estoy solo, sino yo y el Padre que me envió, Juan 8:16. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras, Juan 14:10. Es siempre una dependencia de una comunión y operación presentes de Dios, y de oír y ver lo que Dios habla y hace y muestra. Nuestro Señor habló a menudo de su relación con el Padre como el tipo y la promesa de nuestra relación con Él, y con el Padre a través de Él.
Para nosotros, como para Él, la vida de obediencia continua es imposible sin una comunión continua y una enseñanza continua. Solo cuando Dios entra en nuestras vidas en un grado y con un poder que muchos nunca consideran posible, cuando se cree y se recibe su presencia como la eterna y siempre presente, así como el Hijo la creyó y la recibió, puede haber alguna esperanza de una vida en la que se lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 de Corintios 10, 5. La necesidad imperiosa de recibir continuamente nuestras órdenes e instrucciones de Dios mismo está implícita en las palabras. Obedeced mi voz, y seré vuestro Dios. Jeremías 7:23. La expresión obedecer los mandamientos se usa muy pocas veces en la Escritura. Casi siempre es obedecerme a mí, u obedecer o escuchar mi voz. Con el comandante de un ejército, el maestro de una escuela o el padre de una familia, no es el código de leyes, por claro y bueno que sea, con sus recompensas o amenazas, lo que asegura la verdadera obediencia, sino que es la influencia personal viva que despierta amor y entusiasmo. Es la alegría de oír siempre la voz del Padre lo que dará la alegría y la fuerza para la verdadera obediencia. Es oír la voz del Padre lo que da poder para obedecer la palabra sin la voz viva no sirve. Cuán claramente ilustra esto el contraste de lo que vemos en Israel. El pueblo había oído la voz de Dios en el Sinaí y tenía miedo. Pidieron a Moisés que Dios no les hablara más. Que Moisés recibiera la palabra de Dios y se la llevara. Ellos solo pensaban en los mandamientos, pero no sabían que el único poder para obedecer está en la presencia de Dios y en su voz hablándonos. Así que con solo Moisés para hablarles, junto con las tablas de piedra, toda su historia es de desobediencia, porque tenían miedo del contacto directo con Dios. Hoy sigue siendo así. Muchos cristianos encuentran mucho más fácil recibir su enseñanza de hombres piadosos que esperar en Dios y recibirla de Él. Su fe está en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios. Aprendamos la gran lección que nuestro Señor, que aprendió la obediencia esperando cada momento para ver y oír al Padre, tiene que enseñarnos. Solo cuando, como Jesús, con Él, en Él y por Él, caminamos siempre con Dios y oímos su voz, podemos intentar ofrecer a Dios la obediencia que Él pide y promete obrar en nosotros. Desde las profundidades de su propia vida y experiencia, Cristo puede darnos y enseñarnos esto. Ora fervientemente para que Dios te muestre la necedad de intentar obedecer sin la misma fuerza que Cristo necesitó. Ora fervientemente para que Dios te haga estar dispuesto a dejarlo todo por el gozo semejante al de Cristo de la presencia del Padre durante todo el día. La comunicación directa de Cristo con el Padre no le hizo independiente de la Sagrada Escritura. En la escuela divina de la obediencia hay un solo libro de texto, ya sea para el hermano mayor o para los niños más pequeños. Cuando él aprendió obediencia, utilizó el mismo libro de texto que tenemos nosotros. No solo recurrió a la palabra cuando tuvo que enseñar o convencer a otros, sino que la necesitó y la utilizó para su propia vida espiritual y guía. Desde el comienzo de su vida pública hasta el final, vivió según la palabra de Dios. Está escrito que fue la espada del Espíritu con la que venció a Satanás, Mateo 4, 7, 10. El Espíritu del Señor está sobre mí, Lucas 4:18. Esta palabra de la Escritura fue la conciencia con la que Jesús abrió su predicación del Evangelio. Que se cumpliera la Escritura, Juan 19:36. Fue la luz con la que aceptó todo sufrimiento, e incluso se entregó a la muerte. Después de la resurrección, expuso a los discípulos en todas las Escrituras lo que le concernía, Lucas 24:27. Jesús había encontrado en las Escrituras el plan y el camino de Dios para él. Se entregó a sí mismo para cumplirlo. Fue en y con el uso de la palabra de Dios como recibió la continua enseñanza directa del Padre. En la escuela de obediencia de Dios, la Biblia es el único libro de texto. Esto nos muestra la actitud con la que debemos acercarnos a la Biblia, con el simple deseo de encontrar lo que está escrito acerca de nosotros en cuanto a la voluntad de Dios, y hacerlo. La Escritura no fue escrita para aumentar nuestro conocimiento, sino para guiar nuestra conducta. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, 2 de Timoteo 3:17. Si alguno quiere hacer su voluntad, la conocerá, Juan 7:17. Aprended de Cristo a considerar todo lo que hay en las Escrituras acerca de la revelación de Dios y de su amor y su instrucción, como simple apoyo del gran objetivo de Dios, que el hombre de Dios esté preparado para hacer su voluntad, como se hace en el cielo, que el hombre sea restaurado a esa obediencia perfecta en la cual está puesto el corazón de Dios, y en la cual solo hay bienaventuranza. En la escuela de obediencia de Dios, la palabra de Dios es el único libro de texto.
para aplicar esa palabra en su propia vida y conducta, a fin de saber cuándo debía tomarse y llevarse a cabo cada porción, Cristo necesitó y recibió enseñanza divina. Es Él quien habla en Isaías. El Señor Dios, despierta temprano, temprano despertará mi oído, para que yo oiga, como los sabios, Isaías 50:4. Así como Él aprendió la obediencia de esta manera, también nos la enseña a nosotros, dándonos el Espíritu Santo en nuestro corazón como intérprete divino de la palabra. Esta es la gran obra del Espíritu Santo que mora en nosotros, llevar la palabra que leemos y en la que pensamos a nuestros corazones y hacerla viva y poderosa allí, para que la palabra viva de Dios actúe eficazmente en nuestra voluntad, en nuestro amor y en todo nuestro ser. Es porque esto no se entiende que la palabra no tiene poder para obrar la obediencia. Permítanme hablar muy claramente sobre esto. Nos alegramos de que se preste cada vez más atención al estudio de la Biblia y de los testimonios sobre el interés despertado y el beneficio recibido, pero no nos engañemos. Podemos deleitarnos en el estudio de la Biblia, podemos admirar y complacernos con los puntos de vista que obtenemos de la verdad de Dios, los pensamientos sugeridos pueden incluso causar una profunda impresión y despertar en nosotros las emociones religiosas más agradables, y sin embargo, la influencia práctica para hacernos santos o humildes, amorosos, pacientes y listos para el servicio o para el sufrimiento puede ser muy pequeña. Esto se debe a que no recibimos la palabra tal como es, como la palabra de un Dios vivo que debe hablarnos y entrar en nosotros para ejercer su poder divino. Por mucho que estudiemos y nos deleitemos en la letra de la palabra, esta no tiene poder salvador ni santificador. La sabiduría humana y la voluntad humana, por más denodados que sean sus esfuerzos, no pueden dar ni mandar ese poder. El Espíritu Santo es el poderoso poder de Dios. Solo cuando el Espíritu Santo os enseñe, solo cuando el Evangelio os sea predicado por hombre o por libro, con el Espíritu Santo enviado del cielo, 1 de Pedro 1:12, os dará realmente, con cada mandamiento, la fuerza para obedecer y obrar en vosotros la cosa misma mandada. Con los seres humanos, el saber y el querer, el saber y el hacer, e incluso el querer y el hacer, a menudo están separados, e incluso están en conflicto entre sí debido a la falta de poder. En el Espíritu Santo nunca es así. Él es a la vez la luz y la fuerza de Dios. Todo lo que Él es, hace y da tiene en sí por igual la verdad y el poder de Dios. Cuando Él te muestra el mandamiento de Dios, siempre te lo muestra como una cosa posible y cierta, una vida divina y un don preparado para ti, que aquel que lo muestra es capaz de impartir. Amados estudiantes de la Biblia, aprended a creer que solo cuando Cristo, por medio del Espíritu Santo, os enseñe a comprender y a llevar la palabra a vuestro corazón, podrá realmente enseñaros a obedecer como lo hizo Jesús. Cada vez que abras tu Biblia, cree que tan cierto como que escuchas la palabra divina, inspirada por el Espíritu, tan cierto es que nuestro Padre, en respuesta a la oración de fe y espera sumisa, dará la operación viva del Espíritu Santo en tu corazón. Que todo tu estudio de la Biblia sea una cosa de fe. No trates simplemente de creer las verdades o promesas que lees. Esto puede estar en tu propio poder. Antes de eso, cree en el Espíritu Santo, en su ser en usted, y en la obra de Dios en usted a través de él. Lleva la palabra a tu corazón con la fe tranquila de que Él te capacitará para amarla y someterte a ella y guardarla, y nuestro bendito Señor Jesús hará del libro para ti lo que fue para Él cuando habló de las cosas, que estaban escritas, acerca de mí. Lucas 12:44. Toda la Escritura se convertirá en la simple revelación de lo que Dios va a hacer por ti, en ti y a través de ti. El estudiante. Hemos visto cómo nuestro Señor nos enseña obediencia revelando el secreto de cómo Él la aprendió, en incesante dependencia del Padre. Hemos visto cómo nos enseña a usar el libro sagrado como Él lo usó, como una revelación divina de lo que Dios ha ordenado para nosotros, con el Espíritu Santo para exponerlo y reforzarlo. Si ahora consideramos el lugar que ocupa el creyente en la escuela de la obediencia como alumno, comprenderemos mejor lo que Cristo Hijo requiere para realizar eficazmente su obra en nosotros. Hay varias cosas en un estudiante fiel que contribuyen a que se sienta un maestro de confianza. Se somete enteramente a su dirección. Confía plenamente en él. Le dedica todo el tiempo y la atención que le pide. Cuando vemos y estamos de acuerdo en que Jesucristo tiene derecho a todo esto, podemos esperar experimentar cuán maravillosamente puede enseñarnos una obediencia como la suya. Primero, el verdadero alumno de un gran músico o pintor rinde a su maestro una sumisión incondicional y sin vacilaciones. Al practicar sus escalas o mezclar los colores, en el estudio lento y paciente de los elementos de su arte, sabe que es sabiduría obedecer simple y plenamente.
Cristo Jesús nos pide esta misma entrega incondicional a su guía y esta sumisión absoluta a su autoridad. Venimos a Él pidiéndole que nos enseñe el arte perdido de obedecer a Dios como Él lo hizo. Él nos pregunta si estamos dispuestos a pagar el precio, que es la negación total y absoluta de nosotros mismos. Es entregar nuestra voluntad y nuestra vida hasta la muerte. Es estar dispuestos a hacer lo que Él diga. La única manera de aprender a hacer algo es haciéndolo. La única manera de aprender a obedecer a Cristo es entregarle tu voluntad y hacer de su voluntad el único deseo y deleite de tu corazón. A menos que hagas el voto de obediencia absoluta al entrar en esta clase de la escuela de Cristo, te será imposible progresar. Segundo. El verdadero discípulo de un gran maestro encuentra fácil prestarle esta obediencia de todo corazón, simplemente porque confía en él. Con gusto sacrifica su propia sabiduría y voluntad para dejarse guiar por la sabiduría y voluntad superiores de su maestro. Necesitamos esta confianza en nuestro Señor Jesús. Él fue perfecto en obediencia, y como tal, fue capaz de enseñarla bien. Su obediencia es el tesoro del que no solo se paga la deuda de nuestra desobediencia pasada, sino del que se suministra la gracia para nuestra obediencia presente. En su divino amor y perfecta compasión humana, en su divino poder sobre nuestros corazones y vidas, Él invita, merece y gana nuestra confianza. Es por el poder de la admiración personal y el apego a Él y por el poder de su amor divino, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y despertando en nosotros un amor receptivo, que Él despierta nuestra confianza y nos comunica el verdadero secreto del éxito en su escuela. Tan completamente como hemos confiado en Él como Salvador para expiar nuestra desobediencia, así confiemos en Él como Maestro para sacarnos de ella. Cristo es nuestro profeta y Maestro. Un corazón que cree con entusiasmo en su poder y éxito como Maestro, en el gozo de esa fe, encontrará posible y fácil obedecer. El secreto de la verdadera obediencia es la presencia de Cristo con nosotros todo el día. Tercero. El escolar presta a su maestro toda la asistencia y atención que éste le pide. El maestro determina cuánto tiempo debe dedicarse a la interacción personal y a la instrucción. La obediencia a Dios es un arte tan celestial, nuestra naturaleza está tan poco familiarizada con él, y el camino por el que el propio Hijo lo aprendió fue tan lento y largo, que no debemos extrañarnos de que no llegue enseguida. Tampoco debemos extrañarnos de que lleve más tiempo de meditación, oración y espera a los pies del Maestro, y de dependencia y abnegación de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a dar. Pero démoslo. En Cristo Jesús, la obediencia celestial ha vuelto a ser humana y la obediencia se ha convertido en nuestro derecho de nacimiento y nuestro aliento vital. Aferrémonos a Él. Creamos y reclamemos su presencia permanente. Con Jesucristo, que aprendió obediencia como nuestro Salvador, con Jesucristo, que enseña obediencia como nuestro Maestro, podemos vivir vidas de obediencia. Su obediencia es nuestra salvación. En Él, el Cristo vivo, la encontramos y participamos de ella momento a momento. Pidamos a Dios que nos muestre cómo Cristo y su obediencia han de ser realmente nuestra vida en cada momento, y que nos convierta en alumnos que le entreguen todo nuestro corazón y todo nuestro tiempo. Nos enseñará a guardar sus mandamientos y a permanecer en su amor, como Él guardó los mandamientos de su Padre y permanece en su amor.